Gracias. Le damos la especial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy viernes 2 de diciembre. Igual que el sistema. Igual. Viernes 2 de diciembre de 2022, en la tarde-noche, cuando vamos a hacer el análisis geopolítico, estratégico y militar de la invasión Rusia a Ucrania, que la semana pasada completó 9 meses. Vamos a ver. Ya completa 9 meses y una semana. Comencemos con la presentación de los temas que... Perdón, Luis de Río, por favor, apagar el micrófono. Entonces, todo este problema se inicia desde la descomposición de la Unión Soviética. Este mapa nos muestra lo que era la antigua Unión Soviética. Desde la plataforma podemos apagar los micrófonos que no apagan los visitantes, por favor. Sí, mi coronel le está cerrando ahí. Lo que pasa es que el señor vuelve y lo abre. Entonces, tenemos que este era el mapa de la antigua Unión Soviética y ahí es donde comienza el problema. Porque la Unión Soviética, además de Rusia, que es el país más grande del mundo en tamaño, no en habitantes ni potencia económica, sino en tamaño geográfico, la Unión Soviética componía todos los países que vemos ahí. Y al producirse la desmembración de la Unión Soviética, se perdieron para el control de Moscú todos los países del occidente de Rusia o de la Federación Rusa y los del sur. Ahí están los nombres: Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. Fundamentalmente esos. Y los problemas se comenzaron a complicar desde cuando Rusia quiso volver a controlar el Bajo Cáucaso e internamente a la zona de Chechenia, dentro de Rusia. Entonces, el señor Putin ha tenido la tesis de que Rusia entró en un fracaso histórico por haber caído en las consecuencias del término de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, y que a él lo destinó Dios para reconstruir todo el imperio de la Unión Soviética y hacer una Rusia muy fuerte, muy estructurada. Entonces, ese es el problema, ahí comienza el problema, porque él cree que tiene que reconquistar todos esos territorios y como goza de la complicidad de algunos de los gobernantes de algunos de estos países, por ejemplo, aquí en Kazajistán vimos hace unos meses, ya va a ser un año, que hubo un problema interno en Kazajistán y él envió tropas y allá controlaron a los kazajos y los doblegaron. En Letonia, Estonia y Lituania se hicieron miembros de la OTAN y eso es un dolor de cabeza grandísimo para él. Aquí en Moldavia se apropió de un territorio que llama la Transnistria, que está al oriente de Ucrania y el occidente, perdón, al oriente de Moldavia y al occidente, aquí es aquí en este punto más exactamente, al oriente de Moldavia y al occidente de Ucrania. Entonces el sueño de él es reconquistar toda esta zona que antes componía la Unión Soviética y desde luego Ucrania con su primer golpe que fue la península de Crimea, que ya veremos en breve cómo ocurrió. Ahora, ¿qué es la actual Rusia, la Federación Rusa? Es una federación de repúblicas. En Rusia hay varias repúblicas. Una de ellas, por nombrar, es la de Chechenia, por nombrar una para que nos ubiquemos. Y está dividido en las regiones del lejano oriente, de la Siberia, del Ural, donde están los montes Urales, la región del Volga, la región noroccidental, la región central. Y la región sur y el norte del Cáucaso, de la zona del Cáucaso, de los montes Cáucaso. Entonces vemos que por geografía todo el poder geopolítico, geoeconómico de Rusia está aquí al occidente.
está en estas ciudades, y hacia el oriente son estepas, y más al oriente pues vuelve a encontrar el mar de Ojotsk y sobre todo el puerto de Vladivostok, que es el más importante. Y arriba al norte, al nororiente, lo más norte, lo más septentrional, está el estrecho de Bering, donde se cruza al territorio americano, a la antigua Alaska, que era posesión de Ucrania y desde 1867 de Estados Unidos. Pero fundamentalmente toda esta región es mínimamente poblada. Todo el oriente y el centro de Rusia ha sido mínimamente poblada. Y aquí Siberia pues se hizo famosa por los castigos que enviaba el señor Stalin a todos los que le fallaban. Ahora miremos qué es Ucrania brevemente y lo que nos caracteriza. Es un país en el cual, aquí hemos reiterado muchísimas veces, el río Dnieper o Dnipro, como le dicen los periodistas, parte el país en dos. Y al oriente hay unas llanuras muy importantes y hay una influencia rusa por lo de las fronteras, por lo de la Guerra Fría, porque Ucrania fue país de la Federación, de la Unión Soviética, y porque históricamente Rusia se inició primero en Kiev y luego se prolongó hacia Moscú. Y la explicación es muy sencilla, porque más al oriente, como lo hemos visto, es más solo, más estepa y mucho más frío, y si se va al norte peor, porque se acerca al polo. Entonces, esa es la razón por la cual esta región del oriente es tan importante para las ambiciones de Rusia. Pero es que tiene unos adendos, es la zona más agrícola, la zona más minera, y el río Kiev tiene unos valles espectaculares para el desarrollo turístico y agropecuario, y de investigación y del comercio, es decir, le da todos los ítems favorables, y aquí con los puertos que tiene, o el puerto que tiene cerca Odessa, la entrada al mar Negro, pues con mayor razón lo vuelve algo muy importante. Y si se baja al sur, la península de Crimea fue una península que se la ganó Rusia en una guerra a Turquía en 1754. Y luego, 2 siglos después, Nikita Khrushchev, que era nacido en Ucrania, pero era el primer ministro de la Unión Soviética, se la trasladó geográficamente a Ucrania. Cuando se produce la caída del muro de Berlín, esto no queda en discusión. Rusia está en unas condiciones tenaces, está esperando es que le den muchos apoyos y los recibe. Y dentro de la reconfiguración de los países que fueron formándose ya como repúblicas autónomas e independientes, quedó tácitamente acordado cuáles eran los límites de Ucrania y para nada se mencionó la península de Crimea, pero vino el señor Putin con la idea de revivir el imperio soviético y volver a cooptar todos estos territorios. Entonces fue cuando invadió la zona que decimos aquí al oriente, en Transnistria, en Moldovia, cuando se metió por allá en las guerras del Cáucaso, cuando se metió en los problemas que hay al oriente, en Chechenia, y por último en el 14, aprovechando que la corrupción tan grande que hay en todos estos países, en todos hay corrupción, porque tienen la herencia de lo que dejó la Unión Soviética de podredumbre, del Partido Comunista. Entonces, vino e invadió Crimea como respuesta a una rebelión que hubo aquí en Ucrania y derrocaron al presidente que le era afecto a Putin. Pero él ya venía trabajando desde hace tiempos, metiéndole mucha propaganda y mucho trabajo a los que hablan ruso en esta región y alándolos para Rusia. Y luego declaró que el Donbass, o sea, el Donbass que tiene 3 zonas, específicamente Donetsk, Lugansk y otra más al occidente por el lado de Poltava, considera que son rusas. Y entonces comenzó a amenazar y a amedrentar de que se iba a tomar Ucrania, y efectivamente lo hizo. Estos 4 mapas, que son tomados del Instituto de Estudios Estratégicos y de una consultora que se llama Rochan Consulting en Estados Unidos, muestran cómo era la situación
de Rusia y Ucrania. Y entonces dice que antes del 29 de diciembre del año pasado, va a ser un año, lo único que había aquí era en el Donbass, en esta zona, unas personas que se habían eh, autodeclarado leales a Moscú y las apoyaba Rusia. Aquí estaban en el Donbass, en dos ciudades importantes, pero no dominaban toda la zona que ellos reclaman, o sea, el Donetsk y Lugansk, no, sino algunas ciudades. Aquí ya muestra que el 29 de diciembre, a pesar del invierno, ya se veía una preparación de tropas rusas rodeando todo el oriente y el norte de Ucrania. El 25 de enero ya es mucho más evidente y se comienza a preguntar es, ya no si va a haber invasión, sino cuándo, cuándo. Entonces todos los analistas coincidimos en que esto vendría a partir del inicio de la primavera o cuando el verano, el invierno se comenzara a desaparecer del panorama y se calculaba que era más o menos 15 de marzo, 20 de marzo. Pues este señor fue a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín y habló con Xi Jinping y los dos publicaron un comunicado en el que decían que tenían una alianza infinita e ilimitada. Entonces fue como una patente de corso y sorpresivamente el 24 de febrero, cuando ya tenía todas estas tropas ubicadas, aquí vemos que la mayoría de las tropas rusas que atacaron a Ucrania estaban en Bielorrusia. Si ustedes recuerdan, hablaron un domingo antes de esa invasión, el domingo antes de la invasión, que el señor, el presidente de Bielorrusia dijo abiertamente que si ahí había tropas rusas y que no se iban a ir, que se podían quedar ahí y que habían hecho un ejercicio militar muy interesante durante esa semana, pero que permanecerían ahí hasta cuando él decidiera porque no le estaban haciendo ningún daño. Y era pues la amenaza latente contra Kiev, que es la ciudad que está al norte de Ucrania, sobre el río Dnieper. Entonces, este es el mapa para el 20 de febrero. Vemos aquí ya que el 24 de febrero lanzan el ataque y este mapa en particular lo analizamos muchas veces, ¿no? Que eran 3 frentes que en realidad eran 4, porque nosotros hablábamos siempre del frente norte, el frente oriental que le dábamos todo este margen, y el frente sur con las tropas que tenía ubicadas en Rusia, en Crimea, para atacar hacia el centro de Ucrania y dominarla. Entonces, se inició el ataque el 24 de febrero en la madrugada y fue un avance de infantería pues un poco funambulesco, un poco salido de la lógica, porque todo el mundo creía que el ejército ruso era más poderoso de lo que realmente resultó ser, que la infantería rusa estaba dispuesta a triturar a Ucrania. Pero parece ser que haber tenido los soldados todo el invierno aguantando frío y en una inclemencia total a la espera de cuándo lanzar el ataque, lo que hizo fue que le terminó la moral a esas tropas y le terminó sobre todo la logística. Y Rusia no tiene una logística como la de Estados Unidos, la de Inglaterra, y entonces ahí vino la primera afectación moral. Lo segundo que parece también que afectó allí muchísimo es que el entrenamiento de esos soldados no era el mejor y además mal entrenados, regularmente equipados y con un desgaste innecesario de tenerlos todo el invierno ahí como una espada de Damocles, afectó el movimiento. Entonces, esos 3 o 4 frentes de ataque estaban destinados al fracaso. Sin embargo, el señor Putin soñaba, porque es su plan, y pues los planes, como dicen los especialistas, son buenos hasta que suene el primer disparo, eran distintos. Él pensaba que mantenía un concepto tradicional que es de todas las fuerzas militares del mundo, no es patrimonio ruso, que era unos fuegos de ablandamiento intensos, un desembarco de tropas
de infantería y un avance veloz hacia las principales ciudades, cortándole las rutas de abastecimiento a las fuerzas ucranianas y que con el argumento que él tenía que Ucrania estaba manejada por paramilitares nazis, todo el pueblo ucraniano lo iba a recibir con banderas, con tambores, pero resulta que después de que se robó Ucrania, se apropiaron de Ucrania, en el pueblo ucraniano en general destapó un sentimiento nacionalista y un patriotismo que hoy en día son ya parte de la historia de la humanidad, porque es un ejemplo sin par de cómo la gente de ese país ha entregado su vida, ha trabajado 3 veces más de lo que trabajaban, además que son un pueblo trabajador, pero han trabajado muchísimo más y trabajan de día, de noche. Las señoras que salieron en las primeras oleadas con los bebés los dejaron con familiares en Polonia o en Checoslovaquia o en Francia y regresaron a coger el fusil a pelear. Entonces no contaba con esa astucia el señor Putin y lo que era para él un sueño, y sabía que iba a desplazar toda esta gente, como se muestra la primera semana, esto es del 1 de marzo, cómo habían salido cerca de 500.000 de personas huyendo desde Ucrania hacia Polonia. Bueno, avanzamos. Esta foto tomada por un satélite aquí también pasará a la historia como uno de los grandes recuerdos, y en 50, 100 años, cuando se hable de esta guerra en los libros de historia, en los documentales, seguro que esta foto estará ahí porque es icónica. Una fila de 60 kilómetros. O sea, imagínense ustedes desde Bogotá hasta Fusagasugá o desde Cali hasta Uga, más o menos la misma distancia, llena de vehículos, con transporte, con municiones, con armas, con equipos médicos, hasta con cementerios móviles, funerarias móviles llevaban para incinerar los cadáveres y no regresar sino las cenizas a Rusia, y también incinerar los cadáveres de los soldados ucranianos que ellos mismos eliminaran en el campo de batalla. Ese era el plan. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y ahí se nota cómo en los primeros días de bombardeos, porque era el sueño de Putin bombardear y entraban luego las fuerzas terrestres y arrasaban, cómo arrasaron a la Kiev. Pero naturalmente eso era lo que él planeaba y otra cosa de lo que se iba a encontrar. Resulta que los ucranianos muy hábilmente le fueron demoliendo los puentes, por donde se podrían mover estas tropas, y entonces los obligaban a coger lo que decimos aquí en términos muy colombianos, los atajos, y en los atajos los estaban esperando los soldados ucranianos o los partisanos que llevaban mucho tiempo entrenándose por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania como guerrillas, pero no la guerrilla tradicional del fusil y el combate rápido, sino que les atacaban con lanzacohetes, que Estados Unidos les había dado muchísimos, y entonces comenzaron a destruir los convoyes, comenzaron a destruirles la unidad de mando que es tan fundamental para mover tropas mecanizadas, blindadas o motorizadas. ¿Y en qué consiste la jugada que les hacían los guerrilleros o los partisanos ucranianos? Que partían las columnas en dos por medio de los ataques sorpresivos. Y entonces, al partir las columnas en dos, se perdía la unidad de mando y se perdía la unidad de maniobra. ¿En qué sentido? En que los tanques, por ejemplo, quedaban adelante solos hasta cuando se les acababa el combustible y la munición. Y entonces, o algunos los destruían, o los soldados rusos tenían que salir con las manos arriba, los capturaban y todos esos tanques pasaban para Ucrania. Y como Ucrania tenía en su arsenal muchísimas armas de la época soviética, tenía tanto los repuestos para reparar lo que no estaba tan dañado, como las municiones para combatir. Y en otros casos los soldados rusos, como lo hemos mencionado aquí, desgastados por todo ese frío y por esa época que tuvieron que soportar esperando la orden de lanzar el ataque, se entregaban
Se entregaban porque no veían ni el apoyo logístico, ni la claridad de los comandantes, ni que el plan estuviera tan bien concebido, sino que pensaban era con una masa impresionante causar un impacto psicológico tenaz dentro de la población ucraniana, pero aquí vemos que, como se dice, el tiro le salió por la culata. Y aquí estamos viendo los primeros 6 días, cómo fueron los ataques rusos. Entonces, a todo este mapa que ustedes ven ahí, superpónganle bombardeos permanentes de la Fuerza Aérea y disparos de artillería de alta precisión, mientras las tropas terrestres avanzan. Pero ¿cómo hace una unidad de artillería o una unidad de Fuerza Aérea para localizar a una guerrilla que está aquí y a los 5 minutos ya no está? ¿Quién le pasa la información exacta? Y con soldados que no estaban entrenados para hacer ese tipo de ejercicio. O sea, pensaron en todo, claro, tuvieron que haber pensado en todo para planear la operación, porque los militares rusos son de academia, son formados, pero no le dieron la valoración total a la forma como Ucrania les iba a hacer la guerra. Entonces Ucrania es una especie de guerra mixta entre, no es híbrida, porque híbrido es la combinación de un burro y una yegua, y de ahí sale una mula. Eso no, ese nombre de híbrido está muy mal dado. Una guerra mixta de unidades móviles de guerra regular con guerra irregular, y ahí fue donde los pusieron a sufrir y les enredaron. Entonces, los primeros avances de Rusia llegaron, por ejemplo, a la planta de Chernobyl y se apropiaron de eso, y a los pocos meses tuvieron que salir de ahí porque era completamente improductivo estar ahí. Y avanzaron en 2 ejes hacia Kiev, viniendo desde Bielorrusia. O sea, la complicidad de Bielorrusia es total con Rusia para tomarse la ciudad de Kiev. Pero allí los ucranianos les hicieron exactamente el mismo juego de la guerrilla que ataca, pica y se quita. Y entonces se dedicaron los rusos, a partir de esa fecha, fue a atacar y destruir edificios civiles. Y ahí se ve en el mapa lo que pasaba. El 1 de marzo le dieron mucho realce a que derribaron una torre de televisión en Kiev, pero definitivamente las cosas se les fueron complicando. Entonces ya vemos que el 4 de marzo la invasión no avanzó, y a pesar de tener un convoy impresionante de apoyo logístico, que era, dijéramos, cuando Putin se jugó su carta moviendo la reserva estratégica logística, pensando que todo le iba a salir bien, fue llevar al fracaso todo un arsenal y toda una reserva logística, porque se armó el combate de esta manera como lo estamos viendo, y en definitiva los frentes no cambiaron para Rusia, que llevaba 3 o 4 teatros de operaciones, depende cómo lo miremos, y se estancaron al punto que más adelante se ven obligados a retirarse de aquí del norte, renuncian a Kiev, y es cuando se armó el debate de si era una estrategia, si era un estratagema. Y pues claro que era una estratagema, en el sentido de que Putin estaba pensando ir a atacar al oriente y dominar todo el Donbass, darle el reconocimiento internacional y luego avanzar hacia el occidente, y ahora sí venir por Kiev, por Zaporizhia, por Mykolaiv, por Mariupol y por Odessa, con el fin de unirse y llegar hasta Moldova, unir Transnistria y desde luego seguir con Moldova, Rumania y todo lo que él quiere. Sueña todavía, pero una cosa es lo que él pensaba y otra cosa es lo que estaban pensando los demás. Entonces, se volvió objetivo permanente en esa etapa controlar las centrales nucleares que tiene Ucrania. Ucrania tiene centrales nucleares porque inclusive allí fue el sitio donde se fabricaron todas las bombas atómicas de la época de la Guerra Fría. Y Ucrania, como parte del acuerdo para desmembrarse la Unión Soviética y ser país independiente, renunció a eso, pero quedó con la propiedad de esas plantas para energía eléctrica. Y entonces el señor Putin, pensando, porque eso sí va pensado desde el principio, en ponerlos a sufrir, y esa ha sido la estrategia todo el tiempo, cuando los partisanos se escondían en los edificios, porque son civiles que están apoyando al ejército, entonces mandaba a bombardear todos esos edificios y hasta destruyó muchos hospitales, inclusive
hospitales de maternidad con el argumento que ahí se escondían los que él llama los terroristas, que son civiles y soldados ucranianos que son muy móviles y están con misiles y lanzacohetes y con fusiles, inclusive otros con pistolas se han metido a las zonas donde hay gobierno prorruso y van y al estilo sicario eliminan a los alcaldes o los que están trabajando allí a favor de Rusia. Entonces, de estas plantas, la que más ha sido nombrada es la de Zaporizhia, porque ahí ha estado hasta la ONU supervisando y el señor Putin a cada rato les manda a bombardear y destruir los alrededores donde están las fuentes de energía eléctrica que alimentan el funcionamiento de esa planta. En las otras, la de Chernobyl no funciona desde el accidente famoso que hubo, pero está controlada por la Agencia Internacional de Energía Atómica para que no vaya a usar a nadie. Y estas otras han sido también atacadas para que no produzcan energía y esta gente, si era en el verano se murieran de calor y ahora en el invierno los quieren de frío. Ese es la mecánica y es la mentalidad de él. Aquí vemos que ya el 6 de marzo, 2 días después, las fuerzas rusas intentan avanzar en forma intensa hacia Kiev, porque el objetivo era entrar a Kiev, capturar a Zelensky, hacerle un juicio y colgarlo y asumir que Rusia, que Ucrania es el occidente de Rusia, que es la teoría que tiene Putin. Y lo ha dicho muchas veces, es que Ucrania no existe. Ucrania es una provincia occidental de Rusia. Pero claro, ahí es lo que hay es el interés de la riqueza que tiene. La riqueza agrícola es uno de los países más productores de granos que hay en el planeta. Tiene unas minas de carbón impresionantes aquí al sur de Kharkiv y cerca al río Dnieper. Y tiene también plutonio, uranio, y tiene otros minerales, además del valor geoestratégico que tiene el río Dnieper, que eso sería fundamental para Rusia, porque conquistado el Dnieper quiere decir que conquistó todo el oriente de Ucrania y va por el occidente. O sea, al señor el estómago sí le da un gusto y un apetito grande. Y vemos que desde el sur, desde Crimea, aprovechando que tenía el control del Mar Negro, lanzó ataques con el fin de rodear a Kiev por el occidente. Pero igual, una cosa era lo que él pensaba y otra cosa es lo que se encontró, porque la maniobra ucraniana ha sido muy ágil y en todos los sectores le han librado distintos tipos de guerra y la movilización que ha tenido Ucrania con el apoyo de Occidente ha sido importante. Entonces se entrenan muy rápido, son muy inteligentes los ucranianos y han tenido errores como todos los seres humanos de a veces malgastar munición, a veces malgastar armas por el mal uso, pero en términos generales las maniobras que han hecho en el terreno han sido primero de mucha inteligencia, segundo de mucho valor, tercero de mucha audacia y cuarto de un talento que parecen hechas por israelíes. O sea, combinan una serie de factores que les han dado estos golpes y en esencia, como lo vamos a ver al final, la guerra se estancó y no ha salido de esta bolsa, digamos esta bolsa geográfica, y con la circunstancia agravante que en el norte la perdieron los rusos. Y Putin, que es tan orgulloso, además que es un dictador, pues no perdona que sus tropas han sido derrotadas de esa manera tan avasalladora, que 60 kilómetros de trenes logísticos hayan quedado convertidos en chatarra casi todos, que otros hayan terminado en las manos de su odiado enemigo y que con esos mismos implementos lo hayan golpeado y que la tropa se le haya desmoralizado tanto que ha tenido que replantear objetivos, recoger tropas, hacer un reclutamiento inicial de poca gente y mover tropas desde Siberia para venir a reforzar aquí y luego tomar la decisión de incorporar a 300.000 personas. Como ven, esto es una cosa muy ágil y muy complicada. Pasados las primeras 2 semanas ya hubo el primer problema con la mala fe del señor Putin, porque como no podía doblegar a Kiev, entonces comenzó a bombardear todas las ciudades del norte y el oriente de Ucrania, y entonces le pidieron corredores humanitarios la ONU. Y fueron días muy difíciles, aquí los analizamos, en que a la gente le permitían salir,
y lo que hacían era desviarla por las carreteras para recibirlos en Rusia y ponerlos prácticamente de esclavos allá. El 11 de marzo se volvió a publicar este mapa de otros intentos de avance de Rusia, pero ya definitivamente Ucrania le ha colocado posiciones de bloqueo muy bien instaladas. O sea, se nota que la defensa de Ucrania fue planeada estratégicamente y que se ha desarrollado bien. Y para la época fueron famosos los famosos misiles americanos que les ayudaban a combatir y a destruir los tanques rusos. Pero aquí vemos en este mapa la cantidad de bombardeos, porque son concentraciones, no es que cae una bombita, ¿no? Sino son concentraciones de bombardeos que hizo Rusia. Entonces el primer mapa del 24 al 26 de febrero y así sucesivamente están las fechas. Miren ustedes cuántas bombas ya ha vertido entre el 24 de febrero y el 11 de marzo las fuerzas rusas a la población civil de Ucrania. Es un pueblo martirizado, pero entre más causa ese terror, más se levanta el pueblo ucraniano y menos se rinde. Todos estos mapas nos muestran esa forma tan atroz como han venido atacando los rusos desde el principio de la guerra, no es ahora. Y la mentalidad del señor Putin o el objetivo de poner a los ucranianos a sufrir no es de ahora, los últimos días de la guerra, como la prensa parecería presentarlo, sino que es desde el primer día. Aquí se muestra ya con fecha 23 de marzo cómo el señor Putin va, o el Estado Mayor de él, va decidiendo que lo que tienen que avanzar es al oriente para controlar todo el Donbass, o sea, Luhansk y Donetsk, y continuar hacia el río Dnipro, que es el sueño, porque es que conquistado el río Dnipro se parte en dos a Ucrania. Y paralelamente inician el asedio de Mariupol, lo decíamos en alguna ocasión en CNN, será para siempre en la historia de Ucrania el emblema o el símbolo de la resistencia ucraniana, porque las páginas de heroísmo y de acciones increíbles que presentaron los ucranianos defendiéndose aquí de bombardeos permanentes las 24 horas y de intentos de la infantería de doblegar la ciudad de Mariupol son incontables e inenarrables, pero definitivamente no pudieron, y al final estos soldados se rindieron, ya no quedaban sino como 300 soldados, pero ya toda la población civil la habían evacuado, ellos se habían fortalecido y fortificado en una antigua planta de acero, una procesadora de acero, una siderúrgica, y ahí aprovechando que tenía túneles y que tenía depósitos de la época de la Guerra Fría, se abastecieron y con un ingenio y un valor que es impresionante, a pesar de estar sitiados, siempre encontraban la forma de meter alimentos y meter pertrechos allá, o por el mar, o por tierra, o por los ríos, pero allá le llegaban y los soldados no se rendían. Y soldados rusos que asomaban la cabeza se la quitaban. Entonces moría un soldado ruso e inmediatamente venía el bombardeo aéreo inmisericordia, pero los buenos búnkeres en que estaban metidos no los dejaban vencer hasta que finalmente se entregaron y los llevaron prisioneros a Rusia, y algunos de esos los asesinaron los mismos rusos en un campo de prisioneros, aduciendo que había habido un ataque de Ucrania contra ese campo de prisioneros, y fue mentira, fue una operación de falsa bandera y los asesinaron. Y para esos días también, ya para el 25 de marzo, la OTAN multiplicó la presencia de tropas en la frontera y comenzaron las cuestiones a ponerse tensas. Y el 15 de abril hubo una reunión de la OTAN en Bruselas, asistió el señor Biden, y quedó muy claro en esa declaración que ustedes la pueden leer con el doctor Google, en que dice exactamente que la OTAN no va a permitir que se desmembre Ucrania y que Rusia tiene que abandonar el territorio de Ucrania totalmente. No que se quede ocupando la península de Crimea, que ya la tenía desde 2014, ni que es que el Donbass es de ellos, nada. Se tienen que ir de Ucrania. Y esa es la posición que tiene oficialmente la OTAN. Han tenido algunas divergencias internas por el tema del gas,
pero eso es otro tema aparte. Aquí vemos otro mapa que nos comienza a mostrar los contraataques ucranianos, cómo fueron sacándolos, y los contraataques ya eran maniobras militares completas, no solo de guerrillas, sino completas de fuerzas muy ágiles, hombres y mujeres jóvenes, decididos a salvar su país y aprovechando que llegaba la primavera y el verano, tuvieron mucho ímpetu, total que del norte de Ucrania salieron los rusos con el rabo entre las piernas y la guerra se concentró al oriente y al sur, como todavía permanece y ha sido reciente. A partir del mes de abril, ustedes ven que dice que Ucrania recupera el control de muchos pueblos. Y entonces todo lo que habían logrado los rusos de presencia militar, más no de control, y de depredación y de daños, tuvieron que dejarlo atrás en los alrededores de Kiev, tanto al oriente como al occidente, y aquí se ven los puntos como progresivamente en menos de 2 meses Ucrania fue asumiendo el control de la periferia de la gran capital de Kiev, donde además el río Dnieper tiene unas centrales eléctricas y tiene unas represas de agua dulce para abastecer a todo el país y para regular el, el riego de los cultivos que están sobre el valle, que son muchísimos. Y aquí a la derecha ya muestra cómo el señor Putin tiene que enfocarse, ni siquiera pudo con la ciudad de Kharkiv o Kharkiv, que está al nororiente, es una ciudad muy importante, entonces tiene que iniciar a reconcentrar las fuerzas, a tomar varias ciudades. Y aquí es muy famosa la ciudad de Sievierodonetsk, porque ahí hubo unos atentados del ejército o la Fuerza Aérea Rusa impresionantes. Y por ahí cerquita hay otro pueblo que llama Kramatorsk. Y aquí recordamos que lo estuvimos hablando, que le dieron la orden los funcionarios públicos a los ciudadanos que se retiraran, que se fueran porque los combates iban a ser muy fuertes y estaba toda esa pobre gente con niños y con maletas y con lo poco que pudieron salvar, esperando que unos trenes humanitarios que se han acordado los sacaran de Kramatorsk, y una mañana de un lunes el señor Putin fácilmente ordenó bombardearlos y asesinaron un montón de gente. Entonces, esa fue la forma como fue apoderándose de lo que no ha podido controlar en el Donbass, o sea, en Luhansk y Donetsk, para causar el terror y el miedo. Y entonces, paralelamente, se destaparon todos los hechos que han cometido aquí, por ejemplo, alrededor de Kiev, en Bucha, un pueblo muy famoso, donde desenterraban los cadáveres de mujeres de todas las edades, una niña de 4 años y una señora de 85, que es como el 2. Ambas fueron violadas, ultrajadas sexualmente y asesinadas con tiro de gracia en la cabeza. Y encontraron en las calles de lo que abandonaron los cadáveres de las personas con las manos amarradas y con el tiro de gracia, porque los indicaban de que eran los milicianos o los partisanos que aprovechaban el descuido y aparecía un francotirador y mataba a 1, 2, 3 soldados rusos, y salían los rusos a buscar y no encontraban ni la sombra. Y entonces al primer civil que encontraban, que generalmente eran mujeres y hasta inválidas, a ellas eran las que asesinaban, pero antes de asesinar las violaban, inclusive las niñas. Y aquí este mapa nos muestra cómo fueron los avances de las tropas en Mariupol. Fue un combate que tuvo todas las connotaciones de guerra urbana y sería larguísimo explicarlo porque fue combate calle por calle, maniobras de guerra irregular, desembarcos de tropas con helicópteros. En medio del combate se atrevían a llevar tropas en helicópteros, acciones de fuerzas especiales, acciones de comandos contra la retaguardia rusa, y finalmente después de 2 meses largos la ciudad se rindió, pero se escribió una página de heroísmo que ha pasado un poco desapercibida
Sin embargo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, han venido reconstruyendo eso y diarios muy importantes como el Guardián de Londres han reconstruido testimonios de personas que sobrevivieron a eso y de militares que pasaron los informes. El gran odio que tenía el señor Putin es porque ahí se concentraba un batallón que se llama el Batallón de Azov, que son miembros de ultraderecha ucraniana que no la van con los rusos y son a los que Putin, aprovechando el odio que hay en Rusia contra los nazis, señala de ser nazis. Bueno, ya para el 20 de abril se ve que el combate definitivamente se concentró en el oriente, que la ciudad de Kharkiv no la pudieron doblegar y que les tocó retroceder hacia el oriente de Kharkiv y que Ucrania instaló posiciones de bloqueo que son muy móviles, no es que estén en unas líneas de trinchera fijas ahí, sino que en el terreno se ubican, se mueven, coordinan y la otra razón por la que asesinan los civiles es porque los civiles, como tienen teléfonos inteligentes, se convierten no solo en informantes, sino en agentes de proceso de inteligencia y los civiles ya aprendieron a sacar coordenadas y todas esas cosas. O sea, la guerra genera mucha creatividad. Entonces los mismos civiles le pasan, yo estoy en tales coordenadas, mi azimut hacia allá, hacia donde está la posición de los rusos, es 120 grados, está más o menos a 500 metros e inmediatamente la artillería dispara y acierta. Entonces los civiles rusos, señoras, niños, adultos, han aprendido muchas técnicas de guerra y eso le ha golpeado durísimo a Rusia y por eso es que es la inclemencia de esos ataques porque los consideran a todos objetivo militar. Y ahí vemos el mapa que definitivamente Rusia se enfrascó y por más intentos que hace, si pasan estas líneas de bloqueo inmediatamente, esas unidades quedan aisladas, las rodean y se tienen que rendir o tienen que retroceder porque la logística no les da. Es una maniobra muy interesante. Y aquí vemos que para la época Finlandia y Suecia piden el ingreso, es algo que lo hemos dicho en los medios, estaban demorados en hacerlo. Aquí, cuando Rusia captura la ciudad de Liman, que después se presenta un combate interesante que lo vamos a ver ahí, quieren avanzar hacia Sievierodonetsk y sobre todo a Kramatorsk. Y avanzan en ese sentido porque considera Rusia que controlando el eje ferroviario, el eje de carreteras y toda la producción agropecuaria y la producción minera que hay aquí, pues definitivamente va a legitimar el Donbass. Y ahí se le presenta otra guerra, otros combates que definitivamente se les alargaron y ya el tiempo va pasando, ya estamos en mayo 29, han pasado 3 meses y como dice William Vinasco Che, de aquello nada, de lo que planeaban en 3 meses. Este mapa nos muestra que cómo movieron las tropas en diferentes poblados, cómo eran las maniobras que hacían los rusos y cómo se ubicaban, pero definitivamente la línea de resistencia muy hábilmente montada y dejar las tropas cada vez más expuestas a que perdieran el apoyo logístico les causó mucha desazón a los rusos. O sea, si hay un aspecto importante para tener en cuenta en la logística y algo que llamaríamos contralogística en la guerra, es el daño de esa columna de 60 kilómetros, porque ahí Rusia perdió mucho pertrecho, mucho abastecimiento, perdió la credibilidad de las tropas de combate y los puso a dudar. Y fuera de eso, con esas maniobras hábiles de partir siempre en 2 o en 3 a las unidades de maniobra, les causa un temor y eso ya es un síndrome dentro del ejército ruso. Les da mucho miedo avanzar porque saben que pueden ocurrirles esas particiones de su dispositivo y que van a perder. Eso es parte de la acción psicológica producida con la guerra. Entonces, ahí vemos que estos mapas ya son de junio, es cuando Rusia ve que definitivamente la maniobra terrestre no le funciona, que la logística ha sido muy golpeada, que pierden la credibilidad el alto mando, y no porque sean malos militares, sino porque no fueron capaces de interpretar la guerra, no le han dado la lectura que es,
y con la forma como Putin los presiona, los generales tampoco pueden maniobrar como ellos quisieran, sino siguiendo unas órdenes que no coinciden. Entonces se ha dedicado a eso que ustedes ven ahí, a bombardear y a destruir ciudades. Y aquí muestran nomás lo que ocurrió el 25 y 26 de julio, de junio, perdón, pero eso ha sido de todos los días. Y entre más los atacan, peor. Entonces, al principio, Rusia había tomado una ciudad muy importante que es la de Gerson, que le explicamos la semana antepasada aquí, que está al occidente del río Dnieper y al oriente, pues tiene el problema de que deben cruzar por los puentes que existen, que son muchos. Pero los ucranianos han venido con acciones de comandos y se los han destruido casi todos. Entonces, los que protegen los rusos, o los que protegían los rusos, los destruyeron ellos después de que salieron para no dejarle la posibilidad a Ucrania de que avance y lo retire. Explicábamos que es que la región en total se llama Gerson o Kherson. El punto es que la zona urbana está al occidente del río y el resto de la zona, la zona agropecuaria e industrial está al oriente del río. Y para eso eran los puentes, pero están completamente averiados. Entonces vamos cómo cada ciudad fue siendo rodeada y los avances que tenía Rusia, que son grandes, están en color rosado, pero también las ciudades que ha recuperado Ucrania y los nuevos cambios que ha habido en el terreno. Una cosa muy interesante de historia militar y de análisis de estrategia. Ya vamos en el mes de septiembre y seguimos viendo una cantidad de ataques. Ya ha ocurrido, por ejemplo, algo de creatividad por parte de los ucranianos, es que tienen unas patrulleras de combate, que meterlas al mar, eso es un riesgo grande. Pero los señores se ponen a pensar que a 50 kilómetros, a 50 kilómetros de la costa ucraniana está ubicada una posición estratégica de altísimo valor de los rusos que la ocuparon, que llaman la isla de las serpientes. Y allá pues mataron a los soldados y se apropiaron de eso. Y es una posición muy importante en el mar, una isla. Entonces se ponen a pensar cómo atacarlos si la artillería que tiene en ese momento Ucrania no mide, no da sino para 40 kilómetros. Entonces se inventan hacer unos injertos con las patrulleras, las meten mar adentro al riesgo de que el solo movimiento del disparo del cañón las pueda hundir, pero se juegan la vida, se arriesgan y sorprenden al mundo entero. Hacen una combinación de un arma que no existía en la guerra y se acercan a menos de 40 kilómetros, cuadran las coordenadas y fuego, y con ese fuego destruyen toda esa base y luego consiguen unos torpedos que también tienen un alcance limitado, se inventan algo parecido y se aproximan y con esos torpedos van y les hunden el buque insignia de la Armada rusa. La respuesta fue salvaje, unos bombardeos aterradores contra la ciudad de Kiev, pero los ucranianos no ceden y entre más los retan, más desarrollan la iniciativa y han venido haciendo otro tipo de ajustes con los mismos tanques, con los mismos cañones que le quitan a los rusos, hacen otro tipo de injertos. Y lo cierto es que para el mes de septiembre ya llevaban casi 5.500 kilómetros cuadrados recuperados. Hablemos de un área de 5.000 kilómetros cuadrados, es más o menos de 70 kilómetros de largo por 80 de ancho, o de 110 de largo por 50 de ancho, o de 90 por 110 o por 150, perdón. Entonces, vemos que la dinámica de la guerra la ha impuesto increíblemente Ucrania con menos medios, pero con mucho más talante y mucha más iniciativa. Y estos mapas nos muestran los movimientos que hay entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, cómo va cambiando. Los colores lo dicen. Lo que era rosado, todo era ocupado por Rusia, estas ciudades, el 23 de septiembre. Ya el 26
ya hay más azulitos, ya se les metió el equipo de millonarios y aquí el 6 de octubre han perdido una zona y ocurre la famosa batalla de Limán, que es una maniobra estratégica digna del general MacArthur. Es donde necesariamente tienen que haber tenido una asesoría de fuerzas militares de alta formación académica, pero también el valor de esos soldados ucranianos y el coraje que le han puesto, porque Rusia ha podido renovar sus tropas, Ucrania no. Ucrania tiene mucha menos gente, todos los días les están matando gente, 100 en promedio, dice Zelensky, pero los que quedan van y pelean con más ahínco. Y entonces comienza a principios de septiembre el avance coordinado de Ucrania, primero a recuperar Gerson, y decían muchos, se atrevían a decir que no lo podían recuperar, pero los ucranianos estaban seguros que sí. Y segundo, este golpe que es, así como el de la logística aflojó, este golpe de esta ciudad es fundamental. Sobre ese escribimos un artículo que tuvo bastante aceptación, y es porque ustedes lo ven, Limán está en un sitio muy estratégico y los rusos pensaban que los ucranianos les iban a hacer la batalla aquí en el frente y se fortifican de esta manera muy bien estructurada para resistir el ataque que viene por el frente. Y resulta que los ucranianos les lanzan un ataque muy fuerte al frente y los rusos creen que le están ganando, y cuando sienten es que aquí en la espalda tienen a las fuerzas ucranianas, tanto comandos como infantería, que llegan y los vuelven flecos. ¿Eso qué hace? Que desarticule esta posición y las que estaban por aquí, y Rusia tiene que ceder un gran territorio y pierde el control del flujo logístico entre el norte y el sur. Es el golpe más importante que ha habido. Después de ese vinieron otros, incluido el de Gerson, que tiene mucho más simbolismo, pero el punto crítico es este, el momento crítico es este, la toma de Limán, que es una maniobra brillantísima, como solamente la haría un general como MacArthur, engañando completamente al adversario, porque el adversario no es tonto y se imagina y sabe que lo que puede pasar, pero que llegue el momento en que se den cuenta que están rodeados por la retaguardia y que les partieron en dos el dispositivo y que todas estas tropas se quedaron sin el apoyo y que los demás fueron perdidos y que los puntos lógicos de refuerzo que llamen táctica, donde estaban los depósitos, fueron incendiados y destruidos, y que les aparecen comandos que les vuelan los tanques, que les matan generales, francotiradores que les aparecen de la noche a la mañana. O sea, los enloquecieron y perdieron esta posición que era fundamental para ellos. Luego ya vemos que entre octubre 1 y octubre 6 también va ocurriendo en otra región de la misma zona cómo se van apropiando los ucranianos de manera rápida. Y esto en términos de guerra significa o que el ejército que pierde esa posición está mal dotado o está desmoralizado, o que es que el que tiene al frente está muy bien dotado y tiene una habilidad táctica y estratégica impresionante. Lo cierto es que los mapas lo dicen y cada vez son más los kilómetros cuadrados que pierde. Si en septiembre ha perdido 5.500 kilómetros, ya que en octubre pierde más, y la ciudad de Gerson cada vez más cerca de la liberación, porque como vemos, de nada que había, ya va creciendo, y hasta que finalmente, ahora en octubre, noviembre, vimos que se liberó. Y aquí vemos cómo paralelamente la respuesta de Rusia sigue siendo la misma: depredar, y en una sola noche, el 10 de octubre, ustedes ven aquí la visita que les hizo. Todos son puntos, ciudades claves bombardeadas, pero reiteramos, eso no impide que el avance paralelo un mes después siga de esa manera, en un ataque frontal hacia Gerson. Y ahí los tienen en jaque, y los rusos se pasaron aquí al oriente del río Dnieper y están fortificados, pero tienen la vida a cuadritos. Se pensaba que con la llegada del invierno iba a reducir el ataque ucraniano, pero Ucrania no cede. Occidente le ha enviado muchas armas y le sigue enviando, y
Y lo único que hace Rusia es venir y bombardear estas ciudades. Por eso venimos insistiendo, como desde el segundo mes, que la solución comenzará a verse el día que los ucranianos se metan hasta Rusia con comandos que los tienen capacitados y destruyan la fuerza aérea y la artillería rusa en tierra, o que le hagan un atentado directamente al señor Putin, y él lo sabe, porque él no es ningún bobo, él sabe que le va a pasar, y le puede pasar eso. Entonces, todos esos riesgos se corren, pero lo que ha impedido es que las fuerzas que apoyan a Ucrania le insisten a Ucrania que para que la guerra no se extienda, que no vayan a atacar territorio ruso. Pero como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Esto ya nos muestra en el 14 de noviembre, 12 y 14 de noviembre, cómo ha ido evolucionando la reconquista de Ucrania y domina por lo menos todo el occidente o parte del occidente del río Dnieper, y Rusia cada vez se va quedando más al oriente y se va contrayendo esta zona oriental que ya definitivamente no pudo unir a Mykolaiv, que era el sueño de ellos, aquí con Transnistria, para quedar con todo el poder del Mar Negro. Y por la época se logró el acuerdo de permitir sacar los granos, que ha tenido altibajos, pero Ucrania está sacando los granos porque el mundo no puede aguantar hambre hasta que el señor Putin se le dé la gana de dejar salir las toneladas de granos que hasta se pierden en Ucrania, porque dice que hasta que no le entreguen esta zona y que Ucrania se le arrodille, él no va a dejar de bombardear. Entonces, como vemos, es una tensión grande. Y aquí vemos que esta es la situación de la guerra en el mes de el 28 de noviembre, o sea, en estos días. Ahí lo vemos, lo que muestran los mapas, los dos mares, el de Azov y el Mar Negro, todavía tiene el control Rusia porque ocupa la península de Crimea, que es el punto estratégico, que Gerson definitivamente al occidente y al sur del río Dnipro quedó controlado, que la gran represa que nutre de agua a Crimea volvió y cayó en poder de los ucranianos. Y entonces, como los de Crimea supuestamente están del lado de Rusia, según dice el señor Putin, entonces les han bloqueado el acceso al agua, y es otro tema por el cual Putin también viene y bombardea las ciudades. Entonces, como ustedes ven, un tema larguísimo, y esto era lo que, el resumen apenas militar. Conclusiones pueden salir por montones, pero en síntesis lo que nos dice es que una guerra que estaba planeada para 6 días y ya una semana, 2 semanas, era se doblegaban, nos ha traído una combinación de guerra regular con guerra regular, del valor y el temple de un pueblo que no se deja doblegar, y de montón de enseñanzas en geopolítica, en economía, en historia, y de preocupaciones por lo que pueda pasar en el mundo, porque hay muchos actores interesados. Entonces, mi coronel Alarcón, creo que nos quedan apenas 7 minutos para el ejercicio, que los invitamos a ver la entrevista ahora en Cable Noticias. Entonces sería, mi coronel, si 2 personas por lo menos les damos la posibilidad de que hagan algún comentario. Bueno, mi coronel. Entonces, invito a mi coronel, Creo que Rosita levantó la mano. a la ingeniera Rosita y a mi coronel Ramiro Saldaña y mi coronel Pachón para que optimicen el tiempo y puedan los 3 intervenir. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Yo, como siempre, quiero ser muy breve y una pregunta muy concreta a mi coronel Villamarín. Evidentemente, pues sí ha recibido muchas sanciones de carácter económico esa abusiva invasión que ha hecho Rusia, pero no ha sido suficiente. Y uno se pregunta en qué está la ONU, en qué está la Corte Penal Internacional, en qué está el mundo entero permitiendo ese crimen de guerra tan tremendo que ha impuesto el señor Putin sobre Ucrania. Y la verdad sea dicha, sí, admirable la resistencia del pueblo ucraniano. Vamos a tener que aprender mucho de ellos nosotros que tenemos aquí especímenes de la misma clase de los rusos. Mi coronel Villamarín, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que está haciendo la ONU y la Corte Penal Internacional? Nada. La No ONU sé.
La ONU no puede hacer nada, Rosita, porque es que Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, que son los 5 grandes. Entonces ya ahí no le hacen nada. La Corte Penal Internacional no le puede abrir ninguna investigación porque Rusia no está adscrita a la Corte. Y Estados Unidos está moviendo en este momento unas investigaciones muy serias, científicas. Ha enviado especialistas forenses a hacer los levantamientos de los cadáveres y a tomar todas las pruebas porque le quieren hacer una, un juicio por los muertos que son de otros países que han caído en esas atrocidades. Pero ninguna organización internacional lo hace. China y India le están comprando petróleo. Arabia Saudita montó un negocio con Rusia para explotación. Entonces hay dificultad en esa parte. Eso es la real situación de lo que hay en este momento. Pero es un precedente muy grave, Gracias. coronel, precedente muy grave para el mundo entero. Adelante, Sí. coronel Pachón. Buenas noches, don Eugenio y al señor coronel Villamarín, por esa información tan detallada respecto a la evolución. Quería preguntarle, señor coronel Villamarín, la producción de alimentos o de granos ha disminuido notablemente allá en Ucrania y igualmente si la salida de productos al exterior de esa zona también se ha visto demasiado afectada. Gracias. Mi coronel, esa es otra de las grandezas de ese pueblo. Les han hecho lo que sea, les han quemado graneros, les han bombardeado y siguen trabajando la tierra, las señoras, los viejitos y los niños, mientras los hombres se van para la guerra. Y Rusia tuvo que ceder a abrir el espacio, pero los depósitos todavía están grandes para el exterior y para dentro de Rusia, para dentro de Ucrania. Entonces, han sobrevivido hasta ahora y han manejado la cosa, pero el que ha salido afectado es el mundo por los costos de las cargas de los abastecimientos. Bueno, Gracias. entonces se acabó. Mi coronel, demos el espacio también a Elías, por favor, y mi coronel Ramiro Saldaña para el cierre. Elías Ortiz, por favor, adelante. Buenas noches, mi coronel. Pues, alrededor de esta guerra, pues se teje demasiada información que uno no puede, pues, como dilucidar cuál es la verdadera. Se habla mucho que estos repliegues rusos son simplemente estratégicos, que se situaron al otro lado del río Dnieper para que el invierno no los atrapara, para evitar que les bloquearan los suministros y la logística. ¿Qué comentario al respecto nos puede hacer mi coronel? Gracias. Sí, es cierto, se replegaron hacia allá para evitar ser víctimas del invierno y para que no los rodearan y los capturaran. Pero mientras Ucrania tenga el apoyo, los va a seguir asediando e internamente Putin comienza a tener problemas porque hay personas que también dan la información, sin embargo tiene un poder de coerción grandísimo y también hay muchos que están convencidos de lo que él dice es cierto. Gracias, mi coronel. Para el cierre, mi coronel, invito a mi coronel Ramiro Saldaña, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel Villamarín contestó algo a la ingeniera Rosita con relación a un juicio de la Corte Penal Internacional. Uno piensa que esas cortes realmente obran y fallan en verdadera justicia, pero me sorprendió en un libro que leí que se llama Las arpías de Hitler, que después de mucho tiempo fueron a juicio y de manera política todas fueron absueltas, ninguna fue condenada, hablando de las arpías y hablando de mujeres que participaron en la guerra. Eso es como un comentario. Y una pregunta para mi coronel Villamarín, si me hace el favor. Mi coronel, ¿qué puede pasar después del invierno? ¿Vuelve a contraatacar Rusia o eso queda más o menos equilibrado como está la guerra en este momento? Gracias. Pues mi coronel, lo más lógico es que el señor Putin va a contraatacar y quiere encontrar a Ucrania mucho más doblegada por medio de los bombardeos y la destrucción de la infraestructura.
quiere encontrarlos prácticamente humillados, pero con la grandeza que tiene el pueblo y con la cantidad de generadores de energía que le están enviando desde Europa, le están poniendo la vida a cuadritos. Seguramente muchas personas morirán, que es lo que él quiere para causar más terror, pero se le van a resistir y él tiene que lanzar la ofensiva porque es que le ha salido muy costoso al país y tiene que demostrarle a los rusos que él tenía la razón. Muchas gracias, mi Gracias, mi coronel. coronel. Muchas gracias a todos los participantes. Mi coronel, gracias por su exposición. Excelente, sobresaliente. Y vamos con el cierre.